Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Qué gusto, Paco. Qué gusto, Juan Carlos. Es todo un placer poder terminar en estas 2 semanas el libro. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver ahorita es la dialéctica materialista y la cuestión del movimiento universal y algunas bases que son importantes y la negación de la negación, o sea, la dialéctica de la negación de la negación. Por ejemplo, respecto a que todo cambia, en la naturaleza solo hay una constante, que todo cambia. Nada más es constante. Y bueno, yo diría, por ejemplo, dice George Novak en un libro que además cita a Kim Mandel, sobre el pensamiento precisamente filosófico, sobre el materialismo dialéctico. Dice George Novak que nada es igual ni siquiera a sí mismo en un mismo momento. Porque dice, ¿qué le llamamos un mismo momento? Un segundo, una centésima de segundo, una milésima de segundo, una micra de segundo. ¿Qué significa un mismo momento? Y por ejemplo, yo traería un ejemplo, algo que está ligado con lo que llegué a trabajar, ya que trabajé mucho tiempo en joyería. Por ejemplo, el diamante, que es el material más duro que conocemos en la Tierra, químicamente es lo mismo que, que lo que viene siendo el grafito. Grafito y diamante son carbono puro. Lo que cambia es la estructura molecular. Entonces, ya en el cambio de la estructura molecular, el grafito es el material más suave que conoce el hombre. Incluso los carros de carreras llevan no aceite como el de un automóvil normal, sino que llevan aceite grafitado precisamente para que el motor aguante más tiempo sin calentarse. Entonces tenemos que el material más duro y el material más suave químicamente son lo mismo, lo que cambia es su estructura molecular. Pero ahora vamos a otra cuestión de la estructura molecular. Si vemos el diamante, que es lo más sólido y lo más duro que nosotros conocemos, si lo vemos con un microscopio electrónico, vamos a ver que está en constante movimiento. Y como está en constante movimiento, precisamente por eso dice la dialéctica, nada es igual ni a sí mismo ni en un mismo momento, porque el mismo momento no existe. Cuando nosotros vemos el sol aquí en la Tierra, el sol que nosotros percibimos es tal como está el sol hace 8 minutos, porque la luz del sol tardó a, en llegar a la Tierra 8 minutos. Entonces el sol que vemos ya no existe. Es el sol que existía hace 8 minutos. Entonces señala precisamente que la cuestión del movimiento perpetuo es la base fundamental de que todo cambie, pero que sin embargo la lógica formal, o sea, la filosofía formal que dice perro es igual a perro, aunque un perro no es igual a otro perro, pues nos permite hacer una cierta clasificación, poder clasificar tomates, perros, calabazas, etcétera, ¿no? O sea, nos permite hacer una clasificación, pero que es muy importante que tomamos en cuenta precisamente cómo hay una cuestión de movimiento perpetuo y de cambio entre una cosa y otra. Incluso la contradicción, o sea, habla de la contradicción, sobre todo más en el capítulo que sigue. Voy a adelantar algo para tocar un poco a Paco, ¿no? Por ejemplo, la música es precisamente la secuela de contradicciones, de sonidos y de silencios. Y esto lo aprendí precisamente con una canción de rock de un grupo quebecois que se llama Harmonium y que dice, escucha el silencio que quisiera bien encontrar su lugar en la balanza, ¿no? Para hacer la música, ¿no? Entonces, y yo creo que es muy importante ver cómo las cosas cambian, las especies también cambian, todo cambia y todo es efímero, nada es constante, ¿no? La única constante es precisamente el cambio. Paco.
Muchas gracias. Pues un gusto dar continuidad y agradecer a las personas que gentilmente nos siguen. Es un gusto saludarlas y agradecerte esta invitación. Justamente, pues acabas de tocar un tema muy hermoso para mí como músico, la cuestión dicotómica entre sonido y silencio, que a la vez pues es uno solo, y lo que nosotros escuchamos, dicho por los filósofos, también es lo que ya habían escuchado nuestros ancestros. Solo tenemos 7 sonidos en general y su organización. Ya teníamos un antecedente de la memoria y eso es lo que nos va a conmover. Y eso es lo que decía Aristóteles, la música tiene la capacidad de acercarnos como ninguna otra arte a nuestra memoria. Y entonces, esto lo cito porque el tiempo se convierte totalmente en algo relativo, en el sentido de que eh, cuando nosotros escuchamos la música, lo que estamos escuchando es el pasado. ¿Por qué? Porque cuando viaja ese sonido, ya fue, ya no existe ese sonido. Exactamente la cuestión del movimiento perpetuo. Justamente, y lo podemos aplicar en muchas otras disciplinas, en muchas otras artes. Ahora, pues gentilmente mencionaste lo de la música y también, por otro lado, cuando uno está leyendo la partitura, estás tocando un sonido y cuando tocas el otro, decía San Isidoro de Sevilla que la música es la única de las artes que nace y muere en el mismo instante y no vuelve a repetirse igual. Lo que nosotros escuchamos siempre es el presente. También nos dice San Isidoro Sevilla que la música es el arte del eterno presente. No existe pasado ni futuro, pero hay un reconstructo en nuestra mente cuando escuchamos que va asociando lo que fue sucediendo y lo que está, es decir, en el caso específico de la música siempre estamos un paso atrás, un paso al futuro, pero siempre con una línea en el presente. Y en este sentido, regresando al tema que nos atrae, ahora también nos refiere a la historia de las sociedades humanas que, bueno, nos dice claramente que los individuos cambian y somos sometidos a un destino inexorable. Nacemos, crecemos, maduramos y finalmente morimos. Y esto, ¿por qué es importante algo tan simple? Bueno, porque esto es un movimiento universal que se encuentra en todos los niveles de la realidad y nos indica Mandel que no solamente en lo relativo a la historia de las sociedades humanas. En fin, este movimiento que los filósofos que se han preguntado y se han cuestionado, finalmente lo podemos encontrar en una cita que es lo que enuncias al principio. Todo cambia, todo está en perpetuo movimiento y esto, si me permites mencionarlo, va a dar un toque de contemporaneidad en este documento, en este libro de la teoría marxista de Mandel, en el cual pues está fuera de su tiempo y lo podemos leer perfectamente en la actualidad, es decir, 50 años después, y esta parte dialéctica, este movimiento universal que gobierna toda la existencia material, también nos los enuncia ya desde hace mucho tiempo y es también una continuidad que, bueno, que también ha desencadenado a la evolución de todas las especies vivas, es decir, la dialéctica como una lógica del movimiento. Y esto también es algo muy importante porque en Marx y Engels ellos reúnen de alguna manera estos trazos comunes del movimiento universal, como lo apunta Mandel, Jorge. Sí, ahora hay otra cuestión que es interesante. Por ejemplo, yo creo que hemos escuchado comúnmente decir
es que las cosas son así, siempre han sido así y siempre van a ser así. Y pues resulta que es totalmente falso, ¿no? Por ejemplo, históricamente, digamos, la sociedad que ha conservado características centrales por más largo periodo, pero sin embargo con una serie de cambios, ha sido la sociedad egipcia. Voy a señalar de tantos movimientos únicamente tres, porque si no sería muy aburrido, ¿no? Tenemos un Egipto predinástico, un Egipto dinástico, bueno, voy a señalar cuatro. Un Egipto invadido por los Hicsos, un Egipto liberado por los Hicsos y un Egipto helénico, que es el Egipto conquistado por Alejandro Magno y que deja a Ptolomeo en el trono de Egipto como rey de Egipto y que precisamente su bisnieta es la última faraona de Egipto, que es Cleopatra. Entonces, vemos que cambió radicalmente, aunque siempre era tan fuerte su cultura que era como la cultura dominante, pero era una cultura que variaba y que variaba en diferentes situaciones. Incluso podemos hablar, por ejemplo, del año aproximadamente 1630, en que Akenatón es el faraón de Egipto y que crea precisamente el monoteísmo, cuando él dice, hay un solo Dios, no hay más de un solo Dios. Y ese Dios, dice él, es Atón, que quiere decir Ra, que quiere decir Horus, que es el sol. Y bueno, este, después, cuando está en el trono su nieto Tutankamón, desaparece precisamente este pensamiento de una especie de monoteísmo para volver al politeísmo por una serie de presiones de la clase sacerdotal que se oponen a que exista un solo Dios, porque cada quien tenía su capilla propia. Y entonces esto evitaba llevar agua a su capilla, ¿no? Entonces es muy interesante cómo incluso la sociedad más estable que se conoce cambió en diferentes periodos. Entonces las cosas no son como son, ni han sido como son, ni serán como son, sino que las cosas tenderán también a cambiar. Justo, y también algo, un sesgo también importante creo para la construcción del conocimiento es esta, justamente en esta idea de movimiento universal y de la dialéctica marxista, es que nos pronunciamos justamente a que si todo esto va cambiando, entonces solamente nuestro paso por una realidad objetiva o que cuando nosotros vamos a construir este movimiento, este conocimiento, nosotros vamos a partir de unas ideas preconcebidas. No habrá otra forma más que hacerlo de esa manera. Cuando lo enfrentamos dialécticamente, es decir, cuando ponemos una complementariedad subjetiva a esta parte objetiva, también podemos construir conocimientos desde lo fenomenológico, por ejemplo, y esta es una herramienta pues fundamental. Volviendo al caso de que todo se va transformando, también la teoría marxista nos propone que al inicio fue una sociedad sin clases, después una sociedad con clases y lo que se pretende es regresar a una sociedad sin clases, es decir, que justamente este movimiento universal, perpetuo, nos puede llevar, nos puede conducir de una manera dialéctica hacia también otros estados en el tipo social y este es también uno de los aprendizajes importantes en este texto. Sí, que es precisamente la cuestión del movimiento perpetuo y de que las cosas no siempre han sido así, sino que las cosas cambian, ¿no? Por ejemplo, las especies. Por ejemplo, Henri Lefebvre, en su libro sobre la revolución urbana, explicaba que muchas de las especies naturales que nosotros concebimos no son tan naturales, sino que son las especies que hemos escogido para que queden. Y el, el oceanólogo francés
este, quiero acordarme, eh, eh, ay, el nombre de este oceanólogo francés famosísimo. Bueno, ahorita recuerdo el nombre de él, pero él explicaba de que hay un cangrejo en Japón que se le llama cangrejo samurái y que se ha desarrollado por selección humana, no por selección natural, ya que los pescadores de cangrejo, cada vez que agarraban un cangrejo que el carapazón parecía como el casco de un samurái, lo regresaban al agua y a este no lo cazaban. Entonces, a tanto regresar ese tipo de cangrejo al agua, lo que pasó, Yakupto, lo que pasó fue que el cangrejo samurái fue un tipo de cangrejo que creció, que se desarrolló, mientras que otros tendieron a desaparecer porque era este el que persistía y entonces sus genes fueron genes cada vez más dominantes, al grado a llegar a ser una especie de cangrejo precisamente con cara de samurái. O sea, cómo las cosas tienen que ver precisamente con un cambio constante, donde en el cambio constante aplica tanto a la naturaleza y podemos decir que hoy aplica también el ser humano, ¿no? Sí, justamente esta lógica de movimiento Mandel lo expone en tres niveles. La dialéctica de la naturaleza, que es completamente objetiva, la dialéctica de la historia, que es objetiva en un principio, que conduce a cambios pues drásticos, pero también en este caso específicamente de la naturaleza del ejemplo que señalas, hablamos de la dialéctica del conocimiento, que es una dialéctica objeto-sujeto y es el resultado de una interacción constante entre los objetos a conocer eh, que da la ciencia y la acción de los sujetos que tratan de conocerlos. Eh, Justamente puede haber a través de esta manipulación, como bien mencionas, pero que a través de un método dialéctico también podemos acercarnos a ese conocimiento, como mencionaba al principio, una forma de conocimiento que nos brinda esta teoría y ahí radica pues con una mayor contundencia, con toda esta teoría marxista que está totalmente inmiscuida en el movimiento filosófico, en el pensamiento, en la construcción histórica y el conocimiento de la dialéctica entre las clases y que nos va a permitir tener de una manera científica un conocimiento de la historia y también proponer una serie de condiciones para el desarrollo de Y la la... otra cosa interesante de la dialéctica del conocimiento es como el conocimiento es precisamente un estructo social que se va construyendo y se va construyendo y se va pasando de generación en generación y va cambiando, pero que no es algo que surja espontáneamente. O sea, un científico, por ejemplo, pudo explicar alguna cosa, pero en base precisamente a un conocimiento previamente generado que le permitió a él generar un nuevo conocimiento y este conocimiento como parte de un constructo social, ¿no? Justamente y claramente lo señala como la dialéctica materialista, en el sentido de que el pensamiento es la materia por sí misma que adquiere conocimiento. Yo pienso que una de las maneras que también tú comenzaste hablando del arte musical, aquí también este constructo nos va a dar unas bases fundamentales para un movimiento también artístico que sería el constructivismo, nacido también de esta dialéctica y de este pensamiento y de esta manera de organizar y de crear un nuevo conocimiento, una nueva práctica también en la evolución del arte. Y otra cosa muy importante es, por ejemplo, el saber distinguir entre lo que es historia y lo que no es historia. Muchas veces se habla de historia natural y ahí es donde bastantes pensadores dicen,
No existe tal cosa como una historia natural, porque la historia es producto precisamente del quehacer humano. Y lo que pasa en la naturaleza ha pasado independientemente del ser humano. Ha tenido un desarrollo propio, ha tenido una evolución propia, en la cual el desarrollo, digamos, la intervención humana será una intervención de los últimos 10, 15 mil años, porque hace 300.000 años, que también ya existía la mujer de Lucy, pues realmente la intervención humana no era muy diferente a la intervención animal, ¿no? Sí, hay una frase creo que importante a resaltar ahora, es, por ejemplo, en el caso de la salud, es que nosotros nos enfermamos únicamente de las enfermedades que conocemos. No nos podemos enfermar de algo que no conocemos, ¿no? Y entonces los diagnósticos se basan en lo que se conoce. Lo que no se conoce no lo podemos hacer. Eso no significa que no sea real, que no esté ahí, pero también nuestro alcance es muy acotado, ¿no? En este sentido, Mandel nos dice que la dialéctica de la naturaleza la sabemos por nuestras ideas, por la praxis social que está determinada por la existencia social, pero que ese hecho no impide que podamos saber todo, verificarlo, confirmar con pruebas prácticas. Y tan así que, bueno, pues la vida es más antigua que el pensamiento humano, menciona él, ¿no? El universo es más viejo y en ese sentido el movimiento es independiente de la acción, es decir, que el pensamiento humano también es producto de este movimiento perpetuo de conocer. Entonces el pensamiento, si fuese materia, entendido como materia, que adquiere el conocimiento y justamente pues volvemos a caer en todo este contexto de la dialéctica materialista, ¿no? Que Y el, envuelve y el el conocimiento lo maneja conocimiento. también como pensamiento, ¿no? Así es, así es. Por ejemplo, dice, aprender lo real porque su pensamiento puede aprender lo real, o sea, tanto de la ciencia natural como de las ciencias humanas, ¿no? O sea, que realmente puede, pero esto va a ir cambiando y va a tener una visión diferente hoy de la que tiene mañana, ¿no? De la que tiene cuando haya nuevos descubrimientos, ¿no? Y entonces, y tiene como medio la verificación y esta verificación le trae nuevos conocimientos y nuevos cambios en el pensamiento, ¿no? Entonces esto me parece que es muy importante en el señalamiento del constructo social del pensamiento, ¿no? Y de la educación precisamente como una forma de socialización del conocimiento. Sí, y en este sentido, ya de manera contemporánea, las grandes preguntas que se realizan los científicos y también, bueno, filósofos, es qué es lo real, cuál sería la realidad, si la realidad existe o no existe. Entonces, en este sentido, la física cuántica tiene un papel de casi detonador de cualquiera de las leyes o normas establecidas en términos científicos, porque cuestionan absolutamente todo. Si cuestionamos la realidad como tal, comenzamos hablando de, eh, dicho por poéticamente, ¿qué es aquello que suena? Pues es el silencio, la abstención del sonido. Si partimos también de esa otra parte, en la actualidad toda la física cuántica cuestiona justamente lo que sería la realidad, lo que sería objetivo de lo irreal, si realmente nosotros estamos viviendo, y también eso lo trastoca el arte desde a partir de la teoría de la relatividad también, y tiene que ver justamente con este movimiento universal de la realidad objetiva, que son leyes que gobiernan hasta ahora, pero que es importante, bueno, pues saber
que parte del movimiento, de que todo va cambiando, de todo se va transformando, también las ideas y también todos los aspectos sociales van a tener ese mismo enfoque. Y entonces por eso él señala esto, dice, una identidad total del conocimiento es imposible, ya que la realidad supera el conocimiento y además de que se transforma, ¿no? Y entonces volvemos a la tesis marxista. Los filósofos hasta la fecha han tratado de entender al mundo, ahora se trata de transformarlo. Y Sí, eso es es lo más sabe, onceava concluyente. tesis sobre Feuerbach, donde Así dice, es. hasta hoy los filósofos se han dedicado a, a explicar al mundo, creo que más o menos es Ajá. la frase, y de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? De cambiarlo, ¿no? Y entonces es precisamente la cuestión de la dialéctica y la lógica formal, ¿no? La lógica del movimiento. La lógica dialéctica es la lógica del movimiento y la lógica formal es la lógica de lo estático, que fue con lo que empezamos el día de hoy, que era precisamente la lógica formal donde dice que un perro es igual a un perro. Bueno, habría que ver, porque pues realmente un Akita y un chihuahueño no son iguales, pero un Akita y otro Akita también son diferentes. Este, y entonces iríamos a lo de que nada es igual, ni siquiera a sí mismo ni en el mismo momento, ¿no? Este, eh, eh, A es igual a, es la ley de la identidad, A no es igual a, la ley de la contradicción, o bien A puede ser no A, es la ley de la exclusión, ¿no? Y entonces la ley de la identidad, pues, nos permite clasificar, este, pues, permite clasificar, digamos, en una orquesta trombones, este, cornetas, cornos, timbales, xilófonos, etcétera, ¿no? Y nos permite clasificar por zonas, por ejemplo, cuando organizas una orquesta, pero sin embargo sabemos que entre un clarinete y otro clarinete hay una gran diferencia. Entre un oboe y otro oboe hay una gran diferencia. Entre la ejecución que va a poder dar Juan y la ejecución que va a poder dar Pedro, pues también hay una diferencia, ¿no? Este, Se va a tratar de lograr, digamos, lo más posible del acercamiento de la identidad, pero sabemos que a pesar de la identidad, hay una exclusión de uno hacia otro. Sí, bueno, pues justamente podemos estar estableciendo todas esas diferencias a partir de esta Olvidé el güiro. dialéctica, ¿no? Justamente a partir de que hay una dialéctica y una lógica formal, ¿no? Y eso también, toda esta reflexión que ahora haces, eh, pues, nos sigue llevando a que estas leyes que se enumeran, como lo menciona Mandel, es una también abstracción del movimiento, de este movimiento de que todo, todo cambia, ¿no? Y lo podemos observar en la naturaleza y también lo podemos observar también de alguna manera también en toda la parte el desarrollo y la evolución en términos sociales. Y por ejemplo, podemos ver, así como la ley de la tolerancia está muy ligada a, perdón, la ley de exclusión está muy ligada a la ley de la tolerancia. Por ejemplo, esto lo dice Trotsky directamente de que un obrero de un torno sabe que no puede construir, digamos, tornear dos cosas exactamente iguales, pero va a haber una ley de tolerancia que se aplica mucho en la industria, donde, por ejemplo, digamos que la medida debe ser de 48 micras, pero llegó a 50 micras, no importa, llegó a 46 micras, no importa, ¿no? Pero no puede medir 51 micras ni puede medir 45 micras, ¿no? Porque ahí habría un cambio que sería un cambio verdaderamente ya abrupto para el funcionamiento de una maquinaria. Y entonces entra la ley de la tolerancia,
pero la ley de tolerancia existe precisamente porque sabemos que en el entorno no podemos construir dos cosas exactamente iguales. Sí, y también haciendo una pequeña alegoría, si me permites, eh, con la música, igualmente dos sonidos no son exactamente iguales, nunca serán exactamente iguales, aunque la afinación nos permita creer o pensar que puedan sonar iguales, la diferencia de temperatura de un instante a otro, el movimiento de los astros, en fin, miles de circunstancias se pueden oponer a que escuchemos el mismo instante, la misma parte subjetiva del ejecutante que nos brinda un sonido y Una su cosa de reiteración. la que se quejan mucho los músicos, sobre todo de cuerdas, es la humedad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y eso está en la física, pero también está en una parte también subjetiva de la música como lenguaje, que se sugiere que la vida misma no es la misma, entonces la música no se repite igual. O sea que la ley Una de identidad nos permite formular, digamos, una clasificación, pero es insuficiente. Así es. De hecho, en términos de retórica, nosotros nunca repetimos una palabra de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos reiterar o que no ha quedado clara, eh, semánticamente vamos a modificar el significado y vamos a dar un acento a una palabra, la vamos a hacer más fuerte si no nos escuchan. Por ejemplo, si me permites algo un tanto vulgar, si va atravesando un niño una calle y la mamá le empieza gritando por su nombre, y como empieza a gritar y cuando el auto se va acercando, el grito se va intensificando, ¿no? Nunca, en términos sonoros, nunca va a ser igual. Y también en términos de la música como un lenguaje retórico, tampoco se repite igual, se va haciendo en crescendo. En fin, bueno, sin apartarnos un poco de este movimiento Claro. político. Y aquí una cosa que me interesa señalar es precisamente la ley de la contradicción, ¿no? Cómo cada cosa lleva inminentemente su contradicción, ¿no? En la música es sonido, silencio, sonido, silencio, sonido, silencio. Y el capitalismo es, por ejemplo, la contradicción entre capital y trabajo asalariado, señala Mandel, ¿no? Sí, bueno, si hablamos de que también en el sistema, como una entidad entre el desarrollo eh, histórico-social que nos lleva a la creación del dinero y por lo tanto del capital y la lucha que se ha llevado por lograr un salario que satisfaga todas las necesidades y demás, y que también hemos hablado de las alianzas que existen entre las empresas por tratar de mejorar ciertas condiciones o como se dice vulgarmente, de taparle el ojo al macho, también existen estas posibilidades, estas contradicciones que se han señalado en muchos sentidos. Históricamente, por ejemplo, en el caso de Trotsky, que señalaba todas las contradicciones que ha habido, o que Lenin también señala las contradicciones en la revolución, son parte también y también es una causa última de todo movimiento, que va a haber también esas contradicciones internas del objeto cambiante, nos señala Mandel. Y precisamente como objeto cambiante y objeto contradictorio, pues señala precisamente la cuestión de que el capital no puede existir sin el trabajo asalariado, o sea, no puede existir sin el proletariado. Entonces, aunque tenga una lucha de clases con el proletariado es necesario. Digamos, para ir a términos de nuevo musicales, Frank Sinatra diría, You can have one without the other. Así es. Bueno, justamente en términos formales, la construcción de cualquier tema musical está hecho
un poco en el estilo barroco del contraste entre luz y sombra. Bueno, pues en la música también tenemos siempre ese contraste. Si me permite señalar un poquito, en la ópera no puede haber ópera sin un personajes contrastantes, ¿no? En el caso de Don Juan o el Comendador o de en todas las épocas, desde el nacimiento de la ópera con Monteverdi hasta la actualidad, bueno, pues siempre se han establecido, ¿no? O la parte antagónica que hay siempre, bueno, en las películas hay el bueno y el malo y a veces también el feo, ¿no? Entonces, es El parte, bueno, el malo y el feo, exactamente. así es parte de este también equilibrio que existe, ¿no? Que es Incluso lector. en la filosofía oriental, tenemos el yin y el yang, o sea, donde el yin es una fuerza que hace mover al yang y el yang hace mover al yin, pero sin embargo, dentro del yang hay un poquito de yin y dentro del yin hay un poquito de yang, ¿no? O sea, como esta cuestión de la contradicción es una cuestión de la filosofía no únicamente occidental en determinado momento, sino que también está inmerso en la filosofía oriental. Sí, justamente también creo que lo mencionamos en algunas de las ediciones que en Japón eh, el ritual sintoísta permite también tener una capellita al budismo y los budistas tienen una capellita sintoísta, como si no les funciona a uno está el otro, ¿no? Y sin eso que se vea mal, ¿no? Pero es parte de, ahora que mencionas esto de Lo cual hay en Sinacanta, en Chiapas, ¿no? O sea, entras a una de las catedrales de Sinacanta, Chiapas, y tienes en una pared, tienes una serie de santos que están tallados hermosos, y de la otra están quemados y chamuscados. Y cuando preguntas a qué se debe eso, te dicen que esos santos no supieron cuidar bien la iglesia y por lo tanto la iglesia se quemó y ellos también, para que estos santos vean lo que les puede pasar si no cuidan la iglesia, ¿no? Sí, 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 no hicieron su tarea esos santos, esa es la justificación y por ello pues, se les dio un ajuste y se les tuvo, bueno, con una manta, no se podían ver como un castigo de que no hicieron su trabajo, ¿no? Así Muy es. interesante ese hecho, pero también si pensamos en que eh, todas las leyes de este movimiento, de esta lógica, de esta dialéctica, nos va a enunciar Mandel. Bueno, podemos empezar porque hay un concepto de unidad, de una interpenetración y la lucha de los contrarios. O sea, A puede ser A, pero después puede ser la contradicción de este movimiento, quien habla de este movimiento habla también de la contradicción que es parte, como si los filósofos griegos, por ejemplo, lo pensaban en el sentido de que el día y la noche es su contraparte, ¿no? En el caso de Kant decía, por ejemplo, que no todo es únicamente bueno, ni todo es únicamente malo. Claro. Y Hegel incluso dice, nadie puede conocer realmente el día si no conoce la noche. Es Así necesario es. conocer la otredad para conocer objetivamente una cosa y conocerla precisamente en su contrario, ¿no? Entonces, esta es la cuestión de la ley de los contrarios y de los cambios cualitativos y cuantitativos, ¿no? O sea, hay veces que tenemos un cambio cuantitativo, pero no en sí un cambio cualitativo. Pero cuando llega varios cambios cuantitativos, pues obviamente que van a ser cambios cualitativos. Entonces esto es una cuestión que también considera muy importante, ¿no?
Me gustaría poner un pequeño ejemplo de algo que sucede en la naturaleza y se puede observar cuando hay un átomo y están sus protones y neutrones girando alrededor. Nadie sabe por qué de pronto uno salta. Hay un salto que le llaman un salto cuántico. Eso sucede y se transforma. No hay manera ni de predecirlo, pero está en la naturaleza el mismo cambio, ¿no? Sí, por Y ejemplo, eso implica, perdón, y eso implica muchísimas cosas ya visto en esta retrospectiva y también visto de manera dialéctica, ¿no? La necesidad del cambio o el que el cambio se da por sí. En Aristóteles decía que había la, la tercera razón, ¿no? Después de que explicaba el ciclo del agua, pues, hay una tercera razón, no solamente la filosófica o la científica, decía, bueno, el ciclo del agua, de que se vaporice y demás, la tercera razón sería porque la planta, la flor requiere del agua, ¿no? sí, Eh, sí, exactamente. Perdón, me dio un poco de tos en este momento. Este, pero por ejemplo, regresando a los cambios cuantitativos en cualitativos, un ejemplo que pone Mandel es, por ejemplo, de un poblado. Un poblado pequeño empieza a crecer para ser una ciudad. Esto va a traer un cambio cualitativo, un cambio cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué? Porque la ciudad ya requiere otros servicios, ya requiere eh, otro sistema de administración, ya requiere el manejo de otros conocimientos y la gente misma ya requiere diferentes necesidades que cubrir que la gente que vivía en lo que era un poblado o una villa, ¿no? Entonces, ese cambio cuantitativo se convierte en un cambio cualitativo, cosa que además vemos claramente en Tijuana, ¿no? Por ejemplo, a nivel de lugares, de sitios de reunión, de cafeterías, y pues realmente el tipo de cafetería que necesitabas Tijuana en los años 60 era una cafetería que era una cafetería de barrio, de lugar, de zona, simplemente y que tuvieran un solo tipo de café. Y ahora que Tijuana se ha vuelto más cosmopolita, ya requiere, por ejemplo, un lugar, por ejemplo, de café especializado donde te hagan diferentes tipos de café. O sea, donde tengas, digamos, una variedad que es algo de lo cosmopolita de la ciudad, ¿no? Digo, a mí no me afecta mucho, cualquier café me sirve, ¿no? Pero no es el caso de toda la ciudad, ¿no? sí, justamente cuando pensamos, por ejemplo, en países de avanzada como la Gran Bretaña, que basan todo su planeación de manera estadística en base al crecimiento poblacional, por ejemplo, y que viven trabajándolo con muchos años de anticipación, se planea 50, 60 años precisamente porque contemplan justamente este cambio de lo cualitativo a lo cuantitativo de sus requerimientos. En el caso de, hablamos en un momento de la Revolución Rusa o hablamos de la Revolución Mexicana, que no se consideró justamente las condiciones en que estaban y el desarrollo hacia donde se iban a programar y eso pues vino en una terrible contradicción, pasar de un medio rural a un medio urbano de manera pues incluso podemos mencionarlo violenta, ¿no? A violentando el paso natural que requiere pues el desarrollo y esto pues fue cuando hay un nacimiento de una nueva sociedad, por decirlo de alguna manera, o cuando su crecimiento se ha desbordado, pues se plantean otras problemáticas sociales que los de un ámbito pequeño, ¿no? Un ámbito rural. En ese sentido ha habido una serie de, digamos, de falta de planeación en muchos lugares
y es algo que bajo esta lógica dialéctica pudiera resultar tan simple de prever justamente los cambios cuantitativos y cualitativos como un constructo científico y como parte de observar los procesos históricos. Entonces, una teoría como la de Mandel pudiera servirnos en muchos aspectos como este que menciono. Sí, exactamente. Mandel señala que, por ejemplo, cuando das el salto cuantitativo y que significa un cambio cualitativo, la actividad de los habitantes se modifica. Nace un nuevo medio social, el cual está completamente modificado. Y precisamente lo que tú señalas, o sea, México en la Revolución Mexicana, solamente el 9% de la población sabía leer y escribir. El 91% de los mexicanos éramos analfabetas. En el México del siglo XXI, digamos 100 años después, tenemos que únicamente se considera, de acuerdo al censo, que es como algo así como el 6% de la población que es analfabeta y que el 94% saben leer y escribir. Obviamente que las necesidades de esa población se han modificado sustancialmente, ya nada más por el hecho de tener acceso a la cultura. Entonces, eso es parte de los cambios sociales, ¿no? De las modificaciones de cambio cualitativo y cambio cuantitativo. Si me permites, también hay una parte importante en esta teoría marxista de Mandel en el cual presupone también la necesidad, menciona, de buscar los cambios a través de de un análisis también dialéctico y que ello nos puede permitir una transformación social. Si eso lo traducimos también a lo que nos acabas de mencionar, podemos encontrar, por ejemplo, la necesidad de una solvencia cultural en los entornos basado simple y sencillamente en el censo y que requerimos una asistencia eh, mayor en términos culturales, por ejemplo, y estamos simplemente echando mano de una cuestión teórica y que bueno, y que está también plasmada de manera también legislada de cómo los bienes culturales se pueden ofrecer y cómo también los pudiéramos exigir en base a un conocimiento muy claro y que también es parte de la misma contradicción que hay en términos culturales. Nosotros, por nuestra población, con este conocimiento, podemos o debiéramos exigir una mayor asistencia de bienes culturales por nuestra simple población, ¿no? Cosa que Claro, no ha sucedido por circunstancias que sean, pues quizá por las contradicciones mismas, ¿no? A nivel de conciencia de clase o de la clase. sí, y por ejemplo, Mandel habla de algunos problemas suplementarios en la dialéctica del conocimiento, ¿no? Contenido y forma. Dice, todo movimiento toma formas sucesivas, formas que van cambiando constantemente, ¿no? Y que además tiene que ver con causa-efecto. O sea, digamos, cada causa se convierte en sí misma en efecto que va a cambiar las cosas y el cambio va a ser constante por causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Una dinámica que va a continuar donde todo movimiento entremezcla causas y efectos, ¿no? Sí, y tenemos también alguna costumbre que nos enseñaron pues en la primaria de que todo es causal y que va a tener un efecto, ¿no? Entonces, esta idea que también se manejó mucho en la educación y después vino la contradicción que no todos los efectos tienen la misma causa, también los encontramos en movimientos sociales. Lo que se pretendía que podía ser la causa de un movimiento, más bien fue el efecto que se tuvo.
Finalmente, todo eso está contenido en una línea de pensamiento que se ha teorizado y que tiene el sustento científico. Esa es una parte, creo que muy importante y las personas que nos siguen no nos permitirán mentir en el sentido de que toda esta teoría marxista tiene este gran sustento científico desde lo filosófico y pasando obviamente por lo económico, la gran aportación que se tiene y pensar ahora en términos, la mayor riqueza en cuanto a construcción de conocimiento justamente se encuentra en esta dialéctica y que las leyes de causas y efectos que eh, también lo lleva hacia regímenes salariales, como también a aspectos democráticos o de desarrollos y movimientos sociales, está plenamente justificado bajo esta óptica. Sí, por ejemplo, el régimen salarial que vivimos tiene que ver precisamente con la apropiación de los medios de producción por unas cuantas manos y que tasan precisamente su ganancia, su plusvalía, en base a costo-beneficio, y el costo es fundamentalmente el salario. Entonces, mientras más bajo paguen el salario, tienen mayores beneficios, y eso se debe es por eso que se debe la gran precariedad salarial actualmente no únicamente en México, sino en el mundo en general, pero en México más particularmente, ¿no? En una lista de los salarios más bajos del continente americano, únicamente Haití estaba abajo de México. Estas, parte de las contradicciones, ¿no? En México se sigue descubriendo petróleo, por ejemplo, ¿no? En este sexenio ha habido, pues, muchos o varios yacimientos importantes de petróleo, lo cual pudiera significar que en términos de causa y efecto, pues pudiera tener un beneficio mayor, en fin, que podemos aplicar estas formas dialécticas para el entendimiento y construir conocimiento en base a muchas cosas, ¿no? Esto nos permite. Paco, quiero agradecerte mucho tu presencia el día de hoy. Quiero decir que tus aportaciones son muy valiosas, pero desafortunadamente el tiempo se está acabando. Entonces, quiero despedirme, quiero enviarte un abrazo, y a todos aquellos que nos están viendo, agradecerles y enviarles un abrazo también. Gracias, Paco.